Travelers, bienvenidos al Parque Cantunchi. El Ecoparque Cantunchi está ubicado a hora y media de Cancún, más o menos, a tan solo 30 minutos de Playa del Carmen. Se ubica justo frente a la entrada del Hotel Barceló, el Maya Grand Resort de Barceló. De entrada somos recibidos con el gel antibacterial, el tapete sanitizante y pues el termómetro. Ya saben, todas estas medidas post-COVID. Y ahí pasamos una pequeña charla donde nos platican cómo funciona el parque, qué paquetes nos ofrecen. Se los dejo aquí en pantallas en precios de pesos mexicanos. Hay algo importante aquí, que para que les den este precio a los mexicanos necesitan traer su credencial de elector, su INE, su IFE. Si son niños tienen que traer una CURP. Les funciona también un pasaporte, algo que los identifique como mexicanos y que sea en físico. No nos aceptaron nada digital. De hecho tuvimos que pagar algunos a precio normal porque no traíamos las CURP impresas de los niños. El precio del acceso incluye el chaleco salvavidas, el cual es obligatorio utilizarlo en cualquier cenote, para que no se vayan a quitar el chaleco, les van a llamar la atención. Y además de eso, pues recuerden que el uso de cubrebocas es obligatorio en todas las áreas comunes. El parque también incluye lockers, los cuales te los dan con un pequeño depósito porque te entregan una llave que tiene su cordoncito que te puedes poner al cuello. La verdad, muy a gusto. Con esa, una vez que la entregas, te devuelven el depósito. Aquí es donde te entregan el equipo y aquí a un ladito están las regaderas. Hay que enjuagarse antes de pasar a los cenotes porque son muy delicaditos y lo mejor es que no traigan ningún tipo de bloqueador. Este es el río subterráneo, son en total 900 metros. Ahora vamos a visitar únicamente 360 metros. No hacemos el 100% de la actividad, ya que lo restante es por debajo, es buceando. Ahora vamos a ir flotando, es decir, sobre el agua, debajo de la roca. Pues como ya vieron, nosotros nos decidimos por el paquete más completo, que es el Gruta Aventura, que son todos los cenotes y las grutas. Le teníamos mucho miedito a este paquete porque no sabemos cómo iba a estar allá abajo, pero pues ya nos explicó el guía, aquí como escucharon, son 900 metros, pero solo recorremos 360 y en ninguno hay que sumergirse, solamente pues hay que pasar por el agua. Además de los procedimientos, el guía nos platica un poco de la mitología maya, en este caso el mito de Unampu e Ixbalamque, que deben vengar la muerte de sus padres a mano de los 7 dioses del Xibalbá, o sea, el inframundo, y una vez vencedores son sacrificados para convertirse en el sol y en la luna. Y es justo en este mito en el que se basa el juego de pelota maya, que todos conocemos. Pues ahora sí, vamos a ver qué hay abajo, qué hay en el inframundo. Una vez abajo, descubrimos este hermoso mundo subterráneo. El guía nos explica todos los detalles del lugar, como qué peces los habitan, cómo se forman las estalactitas, estalagmitas y los estalagnatos, que pues, son estas columnas que se forman al encontrarse las dos primeras. La verdad, muy bonito. Hay un dato aquí perturbador. Si se apaga toda la iluminación que es artificial, quedaríamos en oscuridad total, literal. No podríamos ver nuestra mano frente a nuestros ojos.
Y pues tengo que admitir que sin el apoyo del grupo, ni mi esposa ni yo estaremos aquí abajo disfrutando de estas hermosas vistas. La verdad, valen totalmente la pena. Ahora, una vez afuera, el guía nos lleva a conocer el quinto cenote, que recuerden que es el que no está incluido en el paquete más básico. Este cenote es el más alejado de todos, son aproximadamente unos 5 a 7 minutos de caminata, en la que explica varias cosas como el proceso del chicle, que deben saber que pues nació aquí en Riviera Maya, es de los mayas. También nos explica un poquito de las especies endémicas como las iguanas y aves del lugar, como esta ave que estamos viendo preciosísima aquí. Y pues la verdad es un paseo imperdible. Pero antes de conocer los cenotes, vamos a conocer la comida. La comida que viene incluida en el paquete que tomamos se lleva a cabo en el restaurante Lolja. Al inicio del tour te dan las opciones del día y pues ahí tú escoges. Y ya cuando vas a comer pues se supone que ya no tardan tanto. Falso. La verdad que tardaron mucho. A nosotros nos dieron a escoger entre pescado, chuleta de cerdo y tacos de pescado. La presentación es preciosa, pero desafortunadamente el pescado no tenía nada de sabor. Al contrario, las chuletas y los tacos de pescado estaban muy ricos y las bebidas todas deliciosas. Si no llegaran a traer un paquete con comida, por ejemplo el más básico, las comidas aquí son a la carta también, entonces pueden llegar y pedir al gusto. Salsa de mango habanero y de habanero. Agüita de guanábana. Pero ni pican. También pueden escoger postres. Nosotros probamos el helado de mango con coco y el dulce de papaya, que se supone que es típico de aquí. Muy rico los dos. El dulce de papaya está cubierto en el clásico queso de bola de aquí de la Riviera Maya. Ahora sí, vámonos a conocer los cenotes uno a uno. El primer cenote es el que da nombre al parque, se llama Cantunchi, que significa boca de piedra amarilla. Ya desde aquí nos damos cuenta de lo hermoso que va a ser esto, puesto que es el cenote menos bonito de todos, imagínense. En todos los cenotes hay gel antibacterial para que lo usen al ir o llegar, entonces tómenlo en cuenta. Les recuerdo que el uso de mascarillas es obligatorio en todo el parque mientras no estén dentro del agua o comiendo. Y pues, ¿ya lo ven? ¿Sí? Ahora nos vamos al cenote número 2. El segundo cenote se llama Sascalenja, que significa agua transparente. El camino entre cada cenote no es corto, pero si te gusta la selva vas a disfrutarlo muchísimo.
Cuando te sumerges en cualquier cenote y ves hacia el fondo, vas a ver huecos súper oscuros. Esas son cavernas que te llevan de entre un cenote a otro. El tercer cenote se llama Ushben-Ha, que significa agua antigua. Este es un cenote abierto y se le llama antiguo porque su domo ha colapsado, dejándolo al descubierto. Porque pues es sabido que todos los cenotes empezaron cubiertos en algún momento, como las cavernas que vimos al inicio. El camino a los cenotes 4 y 5 es el más largo de todos, ya habíamos visto antes. Antes de la pandemia funcionaba este carro jalado por caballos y había préstamo de bicicletas. Ojalá para cuando vengan ya estén disponibles de nuevo porque sí está un poquito largo el camino. Ya llegamos al cuarto cenote. No manches, son como 5 o 6 minutos de camino. Es el agua clara, el Sasil-Ha. Está muy bonito. Este cenote es de tipo cueva, es bastante profundo y si gustas explorarlo bien, hay una cuerda para que te sostengas o pues para que no te pierdas, es esa que se está viendo en este momento. Ahora sí, por último, tenemos el cenote Sigil-Ha, donde renace el agua. Para todos nosotros fue el cenote más hermoso del parque, y al que solo se puede acceder en los paquetes 2 y 3. Ustedes juzguen y díganos si estamos o no equivocados. No solo fue el cenote más hermoso, sino el más divertido de todos. Además de ser muy extenso, totalmente transparente y lleno de peces. Incluso había peces doctor, estos pececillos que se comen la piel muerta del cuerpo. Ya ven que los tratamientos con ellos son muy costosos, pues aquí ya está incluido. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y esperamos que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle algún like y seguirnos en nuestras redes sociales, donde seguido publicamos ofertas de viajes. Recuerden que pueden contactarnos para cotizar cualquier viaje sin compromiso. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.